Bueno, entonces bienvenidos compañeros. Pues hoy en este horario extraordinario vamos a llevar a cabo nuestra sesión de tutoría. Hoy el tema es el aprendizaje sociocognitivo de Julian Rotter, ¿ok? Es uno de esos autores que eventualmente pues lo vamos a tal vez recordar por otras cuestiones, ¿verdad? No tan mencionadas como la teoría que vamos a ver hoy, pero la verdad bastante interesante la teoría que vamos a ver de Rotter, ¿verdad? Cómo pues él viene a completar lo que había hablado Skinner en cuanto al conductismo, que bueno, de igual manera, de este lado en el módulo 2 ahorita ya que estamos viendo las corrientes eh, cognitivas y conductuales, eh, pues miramos cómo hay ese cambio, ¿verdad? En el psicoanálisis iniciábamos desde una perspectiva muy radical, la de Sigmund Freud, de mencionar que toda la expresión humana es inconsciente. Y pues ahorita nos tocó un poco lo mismo con Skinner, ¿verdad? Él decía, toda la expresión humana es condicionamientos, ¿verdad? Entonces, aquí ya viene Rotter para pues apaciguar un poco las aguas, como nosotros decimos coloquialmente, pero a brindar una perspectiva un poco más moderada en cuanto a la perspectiva cognitivo-conductual y pues de esa manera vamos a ir conceptualizando su teoría, ¿verdad? Pues aprovecho ahí también para darle la bienvenida a quienes se acaban de unir y bueno, también les recuerdo, pues esta sesión está siendo grabada para aparecer en nuestro canal de YouTube para futuras referencias, ¿ok? Entonces, compañeros, vamos ahorita a ver en pantalla unas cuestiones que nos van a poner un poco en contexto. Vamos a iniciar primero pues viendo el programa del curso, la guía que pues se nos envió desde la central y bueno, nos encontramos ahorita en la semana número 8, teoría de aprendizaje sociocognitivo de Rotter. Aplica los conocimientos sociocognitivos para reconocer las conductas específicas e inadaptadas de la personalidad. Lee y anota ideas principales del capítulo de aprendizaje sociocognitivo. Bueno, pues ahí ya entramos un poco en lo que vamos adaptando a nuestro curso, pero en general, hoy que vamos a ver la teoría del aprendizaje sociocognitivo, predictores de conductas, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Nosotros como psicólogos, pues se espera de nosotros que podamos en cierta medida predecir la conducta. Tal vez nos sale mejor el analizar la conducta ya a posteriori, pero también vamos a ver ahorita cómo a través de este procedimiento que pues nos brinda Rotter, tenemos ahí cierta manera más metódica y estructurada para ir prediciendo la conducta. Entonces, pues ahora eh, vamos a ver la teoría de Julian Rotter. ¿Ok? También aprovecho, compañeros, compañeras, para hacer el anuncio que, bueno, ahorita todavía, permítanme, esto se está volviendo aquí un chingo. Vamos a solucionar ahorita. Pero les mencionaba, hoy por hoy la tarea que tenemos activa es la tarea anterior, la de Skinner. ¿Verdad? Entonces, la tarea que tenemos que entregar mañana, antes de medianoche, es la tarea del análisis de Skinner y pues ahorita la tarea de Rotter, que pues la vamos a ver al final de la presentación, esa la tenemos que entregar el siguiente sábado. Entonces, para que pues ahí vayamos un poco a tono de las actividades del curso. Entonces, ahora sí, paso aquí a compartirles la pantalla y vamos a iniciar con el aprendizaje sociocognitivo de Julian Rotter. Solo permítanme, vamos aquí a ajustar un poco las ventanas. Y estamos, ahora ya estoy como aquí a poder ver todo. Pues bueno, entonces el aprendizaje sociocognitivo de Rotter pues es una teoría que, como les repito, ahora viene a dar una perspectiva un poco más moderada, ¿verdad? Ya no tan radical eh, como la de Skinner en cuanto al condicionamiento, ¿verdad? Ya viene un poco a apaciguar
esa visión tan radical y añadir ciertas cuestiones que completan, ¿verdad?, la teoría de Skinner. Porque pues haciendo un análisis de lo que Skinner plantea de lo que es la personalidad, pues como seres humanos nos quedamos muy indefensos, ¿verdad? Nos miramos un poco como ciertas marionetas que dependemos ahí de nuestros condicionamientos, que pues esos ahí nos van eh, llevando por donde ellos quieren y no nos dejan tanto tener nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y de hecho, pues así lo mencionaba Skinner, ¿verdad? Que pues él mencionaba que no existía y por lo mismo su teoría se consideraba determinista. Entonces vamos a ver un poco aquí de Julian Rother y su aprendizaje sociocognitivo. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que saber a grandes rasgos de su teoría? Que abre la puerta a considerar la importancia de los factores cognitivos, los procesos mentales superiores, un poco lo que pues habíamos hablado en el capítulo de Skinner, ¿verdad? Porque pues él mencionaba de que estaban ahí, pero que no teníamos evidencia, entonces por lo mismo no se podían estudiar, ¿verdad? Pero procesos mentales superiores, ¿qué estamos hablando? De la memoria, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de inferir, de observar patrones, de predecir, todo eso son los procesos mentales superiores y Julian Rother, por así decirlo, les da un poco más de balón a estos procesos mentales y cómo ellos determinan nuestra expresión del ser. Y bueno, ¿verdad? Estos factores cognitivos, ¿cómo se utilizan? Se reaccionan ante los factores del entorno, ¿verdad? O sea, el ambiente y todo lo que nos viene a condicionar. El interaccionismo, eso viene a ser un poco como su guía, ¿verdad? Si dijéramos cuál sería su bandera de pensamiento, sería el interaccionismo. Se refiere a que ni el entorno en sí mismo ni el individuo pueden explicar íntegramente la conducta y sostiene que las cogniciones, el pasado y las expectativas de futuro de las personas son fundamentales para predecir su conducta. Entonces ya miramos aquí de que pues estos son factores que Skinner había dejado por un lado, ¿verdad? Skinner mencionaba, si yo recibí tal refuerzo, o si yo he recibido tales castigos, mi conducta va a ser así, sí o sí. Y si no me he dado cuenta, ¿verdad? De qué es lo que hace que yo me comporte de cierta manera, es de ir rebuscando ahí un poco, ¿verdad? Y ver dónde está ese condicionamiento que me llevó a actuar como lo hago ahora. ¿Ok? También les recuerdo, compañeros, cualquier situación del audio, de la conexión, ¿verdad? Que me vaya fallando o algo así, por favor avísenme vía chat para que pues ahí lo vayamos solucionando. ¿Ok? Pero si por el momento todo está bien, ahí con que me pongan una manita en su pantalla, pues ya sé de que todo está. ¿Ok? Pues bueno, tenemos aquí que menciona que rechaza el conductismo, ya que el conductismo se centraba únicamente en los refuerzos y no en los factores que interactúan con el individuo. ¿Ok? Entonces, uy, miren, pues es que cabal cuando le doy a admitir ahí es que pierdo ahí la presentación, pero bueno, ahorita la volvemos a compartir. Voy a mover ahí ese botón para evitar este contratiempo. Pero bueno, entonces mencionábamos, como les dije, brinda una perspectiva un poco más revisionista del conductismo, ¿verdad? Dice, bueno, eso no es tan verdad, ¿verdad? Le faltan varias cosas que hay que añadir para que sea más verdad y pues por eso brinda ahorita esta perspectiva que también tiene que ver aquí con las interacciones del individuo con su entorno. Entonces, para comprender la teoría del aprendizaje social de Rother, él mencionaba 6 puntos, 6 aspectos, 6 premisas que vienen a ser la base. O sea, si nosotros comprendemos cada uno de esos puntos, tenemos aquí la base, ¿verdad? Para pues, ver todo lo que se viene a sumar a esta nueva perspectiva. Entonces, ¿qué habla primero? De que los humanos tienen interacción con su entorno cercano. La reacción del individuo con los estímulos del entorno depende del significado o la importancia que le atribuyan a un hecho. Los refuerzos no dependen solo de estímulos externos, sino que adquieren significado gracias a la capacidad cognitiva del individuo.
¿Ok? Entonces aquí ya estamos viendo que Rotter nos separa de la visión de Skinner, que pues nos ponía en el mismo plan que pues todos los animales con los que él experimentó, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tanto para Skinner, tanto nosotros los seres humanos como los ratones o palomas, ¿verdad? Con quienes él experimentaba, de acuerdo a su perspectiva, no teníamos la capacidad de diferenciar o valorar ese estímulo que se nos estaba dando. O sea, para Skinner se generaba la mismísima reacción en mí cuando me daban mi salario que en la ratita cuando le aparecía el queso en los distintos experimentos que él pudo haber realizado, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva Rotter la cuestionó un poco y dijo, momento, los estímulos, hay algunos que pues los valoramos más y hay algunos que no los valoramos tan igual, ¿verdad? Y pues eso ya nos hace un poco más de sentido, ¿verdad? Y de nuevo, yo creo que pues nos sirve un poco que lo miremos con analogías correspondientes a lo que estamos haciendo ahorita, que es estudiar, ¿verdad? Es el hecho de que pues no es lo mismo, no voy a tener yo la misma motivación, tal vez para una tarea de la semana, que si mucho va a valer 5 puntos, pero en cambio cuando tengo un parcial o tengo un proyecto final que vale más puntos, aunque sea el mismo reforzador, ¿verdad? Puntos, hay algo ahí que pues hace que nosotros nos motivemos más hacia algún lado, ¿verdad? O incluso, pues también en nuestra vida pasa, ¿verdad? De que pues, eh, qué sé yo, tal vez ciertos aspectos de nuestro desarrollo personal no nos motivan tanto a desarrollarnos ahí como otros aspectos donde sí, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos viendo de que nosotros como seres humanos vamos viendo que pues hay ciertos motivadores que nos mueven con mayor facilidad hacia una conducta y otros que no tanto. Entonces, eso mencionaba un poco Rotter con este postulado de su teoría. Luego habla que la personalidad humana es aprendida. Implica que la personalidad no queda fijada o determinada en un periodo de desarrollo. La acumulación de experiencias anteriores da a la personalidad cierta estabilidad, pero estas no son continuas. Vamos a explicar un poco eso. Están influidas por experiencias intercaladas que afectan a nuestras percepciones en el presente. ¿Ok? Entonces aquí Rotter no se toma la pelea directamente contra Skinner, sino más, diríamos, contra el psicoanálisis más radical. Porque pues recordemos el psicoanálisis desde la perspectiva de Freud, es el hecho de que pues alrededor de los 6 años, cuando finalizamos la etapa fálica, nuestra personalidad ya está hecha. Ahora tenemos ahí un poquito de chance de resignificar durante la latencia, pero a grandes rasgos ya es determinante la infancia, ¿verdad? Luego ya viene una perspectiva como la de Erickson, que pues habla que la personalidad se va moldeando a lo largo de todo el ciclo de vida, y es un poco lo que menciona este señor, ¿verdad? De que pues nuestra personalidad se va moldeando. ¿Y cuál es el argumento teórico que da Rotter para mencionar eso? Es el hecho de que las experiencias que forman nuestra personalidad no son continuas. ¿A qué se refiere? A de que pues si en nuestra infancia nosotros recibimos negligencia, recibimos maltrato, es cierto, eso va a tener cierta influencia en nuestra personalidad, pero ¿qué ocurre? Esa negligencia y ese maltrato eventualmente paran. Obviamente pues hay casos terribles, ¿verdad? Donde pues es una situación muy prolongada, pero aunque sea cuando el abusador para porque está demasiado cansado, tiene que dormir o va a abusar a alguien más, aunque sea en estas situaciones extremas, en esos momentos se detiene el abuso. Y ahí es donde hay cierto margen para que pues haya otro tipo de conductas que hagan a la persona pensar diferente. Obviamente pues aquí yo mencioné algo extremo, ¿verdad? Pero pues algo un poco más observable en nuestra realidad es el hecho de, pues tal vez a veces los niños, ¿verdad? Que pues están en cierta situación de abuso, pues por lo menos tienen un lugar donde no son abusados, que yo tal vez en la escuela,
tal vez con alguna familia de un amigo cercano o con otros familiares, ¿verdad? Que sé yo, con tíos o abuelos, ahí están fuera de su entorno abusivo, y en esos momentos es donde se corta la experiencia de abuso. Entonces ahí se dan otro tipo de interacciones que pueden cambiar la personalidad. Y ahí mencioné yo pues un ejemplo un poco chocante, ¿verdad? Tal vez un poco extremo, pero con todas las situaciones de nuestra vida son experiencias que no son continuas. Se detienen, ¿verdad? Por distintas cuestiones que ya les mencioné. Por otra parte, Rotter mencionaba que la personalidad forma una unidad fundamental. La evaluación relativa sistemática de las experiencias actuales en base a las pasadas permite percibir una estabilidad y unidad en la personalidad. ¿Eso a qué se refiere? De que pues nosotros como seres humanos ya tenemos ciertos esquemas mentales a los cuales recurrimos rápidamente al momento de analizar alguna situación. Por así decirlo, quitándole la connotación negativa, nosotros tenemos ciertos prejuicios, ¿verdad? Que pues eso nos ayudan a que nosotros tengamos cierta predictibilidad en nuestra conducta. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Pues tal vez hay alguna persona que, qué sé yo, ¿verdad? Hablando precisamente esto de los prejuicios y de las connotaciones negativas. Qué sé yo, hemos visto, ¿verdad? Tal vez personas que cuando van a un restaurante tienden a tratar de una manera un poco chocante, ¿verdad? A los meseros o a la gente de servicio, ¿verdad? Entonces, nosotros nos queda el hecho, ¿verdad? De que pues miramos de que a veces es un patrón, ¿verdad? De que no es solamente con ese mesero que pues tuvo alguna desatención para con ellos, sino que miramos que es con todos, ¿verdad? Entonces es por los prejuicios de esa persona, ¿verdad? Que actúa de cierta manera con los meseros que pues ya nos permite que nosotros miremos de que esa persona muy probablemente va a actuar de esa manera en ciertas circunstancias. A eso se refiere un poco. Aquí hablan Rotter de la ley empírica del efecto, ¿verdad? Eso pues es un poco lo que explica este cuarto postulado, que es la motivación está orientada hacia un objetivo, ¿verdad? Este punto permite explicar por qué los individuos se involucran en tareas desagradables o dolorosas. La ley empírica del efecto define el refuerzo como todo acto, condición o hecho que afecta al avance del individuo hacia un objetivo. Las expectativas a futuro pueden motivar al individuo a resistir situaciones desagradables en el presente. ¿Ok? Entonces, ley empírica del efecto, ¿a qué se refiere? A que para que algo pueda ser considerado un refuerzo, tiene que ser algo que me motive, aunque sea un poquito, hacia pues ya poder completar esa conducta, ¿verdad? Creo que pues aquí nos podríamos hacer un poco de bolas con la palabra afecta, ¿verdad? Pero pues aquí afecta, yo creo que pues lo comprenderíamos mejor si lo sustituyéramos por la palabra influye, ¿verdad? Entonces, por todo lo que influye en el avance del individuo hacia un objeto, ¿verdad? Eso es a lo que viene a postular esta ley. Y bueno, pues esto explica de que pues muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y miren, para muestra lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Nos ha tocado pues adaptarnos a, pues todas estas cuestiones. Ya me ven ahorita aquí peleando con la sala de espera, ¿verdad? Y como a veces pues eso ahí te quitó la presentación. Tenemos que adaptarnos a esto. Ustedes, ¿verdad? Pues aquí a las tareas, a subirlas a la plataforma. Entonces, todas estas cuestiones uno dice, puchiga, ¿uno por qué lo hace? Uno, ¿por qué sencillamente dice, pues, miren, no gracias, ven otro día cuando no hay pandemia? ¿Verdad? Es por el hecho porque, pues, tanto nuestra motivación de ustedes, ¿verdad? Como alumnos y de nosotros como catedráticos, es mayor a todo el desconfort que pueda generar esta situación actual, y pues por lo mismo nosotros continuamos aquí en nuestra conducta, que en este caso la conducta sería pues la instrucción académica que están recibiendo. Luego, postulado número 5, las personas son capaces de prever los hechos.
Aquí yo personalmente, pues cuestiono un poco digamos, al punto en el cual se puede llevar esto, porque la verdad, si nosotros somos capaces de prever los hechos, pues compremos la lotería, ¿verdad? Y salgamos aquí de todo esto. Tenemos cierta capacidad de prever los hechos, pero la verdad es una capacidad imperfecta, ¿verdad? Pero pues, Rotter, ¿a qué mencionaba? Los seres humanos cuentan con la capacidad para percibir las consecuencias a futuro de una acción en el presente. Esto, ¿verdad? Pues viene un poco más a contrastar con el conductismo, ¿verdad? El conductismo, si se dan cuenta, eso es algo muy del presente. Yo actúo hoy, ¿verdad? Porque hoy estoy recibiendo un estímulo para realizar esto, ¿verdad? Porque hoy yo fui reforzado para actuar de cierta manera. Pero desde lo que Rotter quería mencionar, ¿verdad? Y que pues miramos que pone ya un poco más en contexto esta afirmación, es el hecho de lo que explicamos en el postulado número 4. ¿Verdad? Tal vez yo hoy no, digamos, en el caso de ustedes, no han recibido su título universitario, ¿verdad? No han finalizado la carrera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué estímulo han recibido ahí? ¿Por qué siguen haciendo esa conducta? Es por el hecho porque a futuro miramos, ¿verdad? De que pues tenemos ahí la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso también menciona de que pues no se miraba en la teoría de Skinner, ¿verdad? O sea, en Skinner, para que hubiera una conducta, tenía que estarse reforzando en ese momento o haber sido reforzada antes, ¿verdad? No valía el hecho de pensar, es que a futuro me van a reforzar. En cambio, Rotter mencionaba esto que pues completa un poco más la teoría. Y luego, bueno, eran 5 postulados, pero ¿dudas hasta el momento acerca de la teoría de Rotter? No, licenciada. Excelente, muy bien. Entonces, pues recordando aquí un poco una recapitulación breve de lo que consiste de su teoría, es que los humanos tienen interacción con su entorno cercano, ¿verdad? Lo que pues hablamos ahí de la capacidad del ser humano de pues ahí percibir los estímulos, ¿verdad? Como algunos más valiosos que otros, de que pues como seres humanos nuestra personalidad la aprendemos y la podemos cambiar. Regresando al número 3, la personalidad pues tiene ahí un patrón que se va repitiendo a lo largo de nuestra vida. La motivación está orientada hacia un objetivo, ¿verdad? Y pues eso viene a explicar porque pues a veces nosotros podemos hacia el futuro eh, pensar en ese reforzamiento que podemos recibir. Entonces pues ahí ya hicimos un breve resumen de los 5 postulados de la teoría del aprendizaje social. Entonces aquí viene algo muy interesante, ¿verdad? Que pues les mencioné en el caso de la teoría de Rotter, ¿verdad? Que pues nos habla un poco de predecir las conductas. Como les repito, ¿verdad? Como seres humanos somos de lo más impredecible, ¿verdad? No se me ocurre algo más impredecible que la vida humana, ¿verdad? Díganme quién en su vastísima sabiduría se iba a imaginar, ¿verdad? Que pues íbamos a pasar eh, todo este tiempo aquí encerrados, ¿verdad? Y si incluso, ¿verdad? Nos ponemos ahí fatalistas, ¿verdad? Pues quién sabe si el 15 de septiembre todavía vamos a estar en estas, ¿verdad? Entonces, ya ven, la vida nos tira muchísimas bolas curvas que hacen pues imposible una predicción en un mediano plazo. Pero, pero vamos a ver que pues este modelo de Rotter nos brinda una visión pues un poco más teórica de cómo nosotros podemos pues analizar qué cuestiones podrían pasar a futuro, ¿verdad? Porque pues en este caso, como les menciono, no tenemos la capacidad de predecir el futuro. O sea, eso es definitivamente imposible. Yo creo que pues está un poco de más ahí que yo les explique, pero por favor, ¿verdad? Si quieren debatir esta idea, debatámosla, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿verdad? Predecir el futuro. Entonces, en este caso, esta aproximación que nos da Rotter nos funciona, ¿verdad? Yo pues para ejemplificar por qué funciona esto, les pongo este ejemplo. Imagínense de que pues ustedes van por una carretera muy oscura de noche y que de repente se les queda su carro,
y no pasa ningún otro carro que alumbre, no hay ningún poste de alumbrado. Y en ese caso, ¿qué tienen para alumbrarse? Únicamente pues ahí la lamparita de su celular, que imagínense, para hacerlo más terrible, imagínense que pues tienen poca batería, ¿verdad? Tienen un 5%. Entonces, en ese caso, pues bueno, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad? Estamos algo desprotegidos, pero imagínense, sería mucho peor estar en medio de esas sin la lamparita del celular, ¿verdad? Entonces, esta teoría, ¿verdad? La predicción de las conductas específicas viene a ser un poco esa lamparita de celular para esta tarea que vamos a hacer. O sea, definitivamente no nos va a servir para predecir la conducta, pero es mucho mejor y es más científico que pues hacerlo desde la pura opinión. Entonces, pues espero ahí que pues mi perspectiva filosófica, eso sí, esto fue aquí filosofía mía, no fue tanto teoría, pues también les ayuda a poner un poco en contexto eh, esta parte de la teoría. Entonces, Rotter planteó 4 variables que permiten predecir con cierta exactitud la conducta humana. Estas variables se pueden agrupar en una fórmula que desde una perspectiva ideal puede facilitar la conceptualización de una probabilidad, ¿verdad? Entonces, ahí en el libro, pues ustedes podrán encontrar ahí la fórmula, que pues ahí está expresada en términos matemáticos. Yo decidí que pues no entrar tanto, ¿verdad?, en el detalle matemático de eso, porque pues puede llevar a cierta confusión, ¿verdad? Como decir de que es una fórmula numérica, o peor aún, pensar que es una fórmula científica, ¿verdad? Recordemos, aquí estamos hablando desde la perspectiva teórica, ¿verdad? Pero si comprendemos estos 4 detalles, que son el potencial de la conducta, expectativas, valor de refuerzo y situación psicológica, pues eso ya vamos a ver que pues nos ayuda a que pues nosotros vayamos a predecir la conducta de ciertos individuos si pues nosotros nos sentamos a analizar cada una de esas 4 perspectivas, que les adelanto, ¿verdad? La aplicación de esta fórmula de predicción de las conductas la vamos a utilizar para nuestra tarea número 7, ¿ok? Entonces, en primer lugar, potencial de conducta se refiere a la probabilidad de que una conducta dada se produzca en una situación concreta. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? A de que en un momento dado existe un abanico infinito de todas las conductas que pueden haber. Por ejemplo, pues en este caso que estamos ahorita en nuestra sesión de tutoría, ¿verdad? Dentro del abanico de cuestiones que pues puedo hacer yo, ¿verdad? Pues hay una infinidad de conductas, ¿verdad? Desde que pues yo decía ahorita, decir, bueno, me rindo al tedio de toda esta existencia y ya no doy la clase. Es una probabilidad. Por otro lado, de que pues yo decía, pues decirles, compañeros, miren, fíjense que pues ahorita aquí hay un mosquito con el que estoy peleando y mejor voy a priorizar eso y ustedes quedan en un segundo plano. Es una probabilidad. O por otra parte, que pues yo diga, miren, el tema de Rotter me parece muy aburrido, mejor vamos a retomar otra vez Freud, ¿verdad? Ese era más entretenido. O sea, todas esas conductas y todas las que ahorita ustedes se pudieron haber imaginado que podrían ocurrir, todo eso está dentro del potencial de conducta, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Que pues definitivamente no pueden pasar, ¿verdad? Por el hecho, por ejemplo, de que pues ahorita yo pues les dijera, bueno, me voy a mi yate a vacacionar a mi isla en Dubái. Es muy triste, ¿verdad? Pero no tengo ni mi yate ni mi isla en Dubái, entonces por lo mismo esa conducta la tachamos ahí dentro del potencial de la conducta. O qué sé yo, de que pues en este momento pues yo decía, bueno, me voy a convertir en gato, ¿verdad? Tampoco puedo, ¿verdad? Esas son ciertas cuestiones que sí definitivamente no pueden hacer. ¿Verdad? Pero pues ahí, digamos, con el ejemplo de convertirme en gato, ahora pues fue una cuestión un poco más extrema, pues porque ya desafía un poco la realidad tal cual la conocemos, pero digamos, sí hay varias conductas que sí definitivamente no pueden ocurrir ahorita, ¿verdad? O que yo diga ahorita, bueno, voy a apagar la luz del sol que está para que salga la luna y generar un eclipse, ¿verdad? Eso tampoco lo puedo generar, ¿verdad? Aunque pues es una pseudo realidad, ¿verdad? Pero el hecho, ¿verdad?, de potencial de conducta es de que pues nos sirve un poco
para que pues nosotros tengamos, como les repito, ¿verdad? Un abanico de ciertas opciones que nosotros podemos pensar que pueden ocurrir al momento de predecir una conducta, ¿verdad? Entonces, ya puesto en términos más prácticos, ¿verdad? Ustedes están trabajando, qué sé yo, con un niño en un colegio, ¿verdad? Y pues es un niño de una conducta complicada y viene la directora y les dice a ustedes, ¿verdad? Que son las psicólogas del colegio y les dice, bueno, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Verdad? Entonces, en ese momento ya ahí nos sirve del potencial de la conducta. ¿Qué podría hacer ese niño? ¿Verdad? Y pensamos ahí en el abanico de las cuestiones que podrían ocurrir y las que definitivamente no pueden ocurrir para de esa manera, pues ya tener una perspectiva un poco más certera. Entonces, como van viendo, pues esto ya viene a ser un poco lo que les menciono, ¿verdad? No nos alumbra totalmente, pero viene a ser un poco como la lamparita de nuestro celular, ¿verdad? Ayuda en algo. Sería peor no tener esto, ¿verdad? Por otro lado, las expectativas, previsión de un refuerzo por determinada conducta, esto se aplica al individuo, ¿verdad? Del cual estamos nosotros analizando. Y pues aquí nos toca evaluar, ¿verdad? ¿Qué espera? ¿Qué refuerzos busca esa persona? ¿Verdad? ¿Será que es una persona motivada por el dinero? ¿Es una persona motivada por el afecto, por la admiración? ¿O por qué está motivada? ¿Verdad? Eso nos puede servir, como les repito, pues para ir viendo, ¿verdad? Entonces ya van viendo. Esto nos va un poco ya dando ya más una perspectiva. En primer lugar, ¿qué conductas podrían ocurrir? ¿Qué motivadores son los más fuertes para esa persona? Y entonces ahí ya vamos viendo. Eso ya nos sirve para descartar algunas de las opciones que teníamos generadas desde el potencial de conducta. Por otro lado, el valor del refuerzo. Esto se refiere a lo que habíamos mencionado un poco en el principio de explicar la teoría de Rotter. Esto se refiere a de que pues todos nosotros al final nos decantamos probabilísticamente más por ciertos tipos de refuerzos, ¿verdad? Hay cosas que nos mueven con mayor facilidad que otras, ¿verdad? Que definitivamente no. Y por otro lado, una muy importante que es la situación psicológica, un conjunto complejo de señales que una persona percibe en un periodo concreto. O sea, en ese momento, ¿qué siente la persona? ¿Verdad? Porque pues es muy distinto eh, nuestro estado de ánimo, incluso a lo largo del día, ¿verdad? Nuestra situación psicológica varía drásticamente durante el día, ¿verdad? Y díganme si no, y es normal, por el hecho de que, pues, bueno, a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Tal vez algunos siguen despiertos, ¿verdad? Por todavía el ímpetu del día anterior, ¿verdad? Pero qué sé yo, tal vez a las 3 de la madrugada. ¿Qué habría pasado si yo les digo, miren, nuestra reunión va a llevarse a cabo a las 3 de la madrugada? ¿Verdad? Tal vez tendría aquí como 3 noctámbulos hablando conmigo en la reunión y no tendría que, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Pues ahorita ya ven, ¿verdad? Como es un horario extraordinario y están las dos secciones, aún así no tenemos el mismo quórum que teníamos eh, en las otras sesiones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya era nuestro horario específico, ¿verdad? Ya sabíamos que a esa hora pues iba a tener la clase. Entonces, ya van viendo, solo con una cuestión pequeña, por así decirlo, el horario del día. Eso influye en nuestra situación psicológica, ¿verdad? Entonces, si ya vamos a cuestiones un poco más estructurales, más coyunturales, más grandes, por así decirlo, pues estas situaciones también influyen, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo, ¿verdad? No va a ser lo mismo mi potencial de conducta, mis expectativas y el valor que yo le voy a dar a cada refuerzo. Por ejemplo, si acabo de tener alguna pérdida de algún familiar cercano, ¿verdad? O si me acaban de despedir de donde yo trabajo, o si acabo yo de ganarme la lotería, ¿verdad? Entonces, todas esas, ¿verdad? Venimos a ver que son situaciones que pues salen un poco de lo, de lo normal, pero que pues influyen en mi situación psicológica, ¿verdad? Entonces, todo eso, si ya lo ponemos ahí en datos fríos,
pues ya no, como les repito, definitivamente no vamos a poderle acertar a la conducta de una persona, pero sí vamos a tener más chance que pues sencillamente adivinando, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? Esta viene a ser ahí nuestra lamparita a falta de alguna cuestión que pues nos funcione más. Y por si estaban en el pendiente, el zancudo ya no me va a molestar más, ¿ok? Bueno, entonces, hablando un poco más de este tema que mencionó Rotter, que era la predicción de conductas, Rotter mencionaba que ante la predicción de conductas nuevas, donde no existe un parámetro para realizar comparaciones, Rotter recurrió a dos conceptos que completan su proceso para la predicción de la conducta, ¿verdad? No es lo mismo que pues nosotros hagamos una predicción en cuanto a la conducta cuando son fenómenos nuevos, por así decirlo. Em, digamos, tal vez nosotros cuando tenemos cierta rutina, es fácil que pues nosotros, es fácil, entre comillas, que pues nosotros digamos que vamos a hacer a tal día, a tal hora, ¿verdad? Eso ya, digamos, es un poco más sencillo de hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de cuestiones rutinarias. Pero si ocurre algo que nos saca de esa rutina, ¿verdad? O de repente tenemos que hacer algo que pues está totalmente fuera de lo que nosotros habíamos hecho anteriormente. En ese caso, pues tenemos que pues recurrir a estos factores que pues mencionaba Rotter, que pues nos ayudan un poco a tener idea, ¿verdad? De cómo podría ocurrir esa nueva conducta. En primer lugar, habló de la generalización. Eso se refiere a si en el pasado el individuo ha sido premiado por conductas que brinden un tipo específico de reforzador, es altamente probable que el individuo presente conductas donde intuya que obtendrá el mismo reforzador. Entonces, esto viene a ser un poco recalcar lo que él mencionaba en el valor del refuerzo, de que pues para cada individuo el valor de un refuerzo es propio y pues a la vez tenemos como que ciertos patrones de cuáles refuerzos nos jalan más hacia una conducta que otros. Y por otra parte, hablaba de las expectativas generalizadas. Si las conductas que caen dentro de cierta categoría son reforzadas en el pasado, es posible que el individuo repita conductas de esta categoría con la finalidad de ser reforzado. Entonces, de nuevo, esto viene a hablar un poco de nuestras tendencias, de que pues nosotros cuando recurrimos a ciertas conductas, estas conductas caen dentro de ciertas categorías. Por así decirlo, tenemos conductas de autocuidado, tenemos conductas de responsabilidad, tenemos conductas de ser temerarios, tenemos distintos tipos de conductas. Pero dentro de todo, nosotros en nuestra mente vamos a ir desarrollando esas cajitas, esos compartimientos en nuestra mente, donde ahí vamos ahí, donde vamos nosotros guardando esas conductas. Y lo que Rotter mencionaba es que pues nosotros tenemos esos compartimientos predilectos, por así decirlo, tal vez como en nuestra cocina, donde pues nosotros tenemos nuestros utensilios del día a día, ¿verdad? Y los que no utilizamos tan seguido, ¿verdad? Entonces, lo que Rotter mencionaba es un poco una analogía a lo que pues, nos puede pasar ahí en la cocina, ¿verdad? Es más probable de que abramos la gaveta donde pues tenemos ahí las paletas para pues ahí mover la comida y todo eso. Eso es más probable que lo abramos que el exprimidor de limones, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Y por qué, verdad? Porque pues tal vez por nuestro estilo de cocinar, hacemos otras cuestiones donde no tengamos que exprimir tanto limón, ¿verdad? O en algunos casos, ¿verdad? Tal vez sí sea distinto, ¿verdad? En la casa alguna o alguna de ustedes, pues sí, vayan más comúnmente por el exprimidor de limones o que por las paletas. Entonces, esto ya ha llevado al campo de la conducta. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pues cuando estamos ahí ante una situación nueva, probablemente vamos a recurrir a una conducta de entre las que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Entonces,
Ya no hablando aquí de exprimidores o de paletas de cocina, lo que les mencionaba, las conductas tal vez de responsabilidad, ¿verdad? Si miramos que en alguna situación nos fue bien por ser responsables, ante una situación nueva, nosotros vamos a decir, bueno, aquí cómo puedo ser responsable, voy a ser responsable y esto tal vez me ayude. O en otro caso, ¿verdad? Podemos pensar, en el caso de otra persona, si en otras situaciones me fue bien por salirme del esquema, mejor ahorita me vuelvo a salir del esquema y a lo mejor me vaya bien. Entonces, un poco a eso se refiere, de que pues ante situaciones nuevas, nosotros vamos a recurrir a los grupos de conductas de los cuales pues nosotros hemos tenido mayor éxito anteriormente. Entonces, de nuevo, es un poco lo que mencionaba Rotter, de que pues nosotros tenemos preferencias como seres humanos. No vamos ahí ciegos, guiados únicamente por los refuerzos y castigos que hemos recibido, sino que pues nosotros podemos ahí preferir y más importante, ¿verdad? Tener cierta idea de que podemos predecir el futuro, ¿verdad? Cosa que pues negaba un poco Skinner. Por otra parte, Rotter también mencionó que para realizar predicciones certeras ante situaciones nuevas es importante tomar en cuenta las necesidades percibidas por el individuo, ¿verdad? Y esto viene a ser un poco lo de la situación psicológica, ¿verdad? Nuestra situación psicológica no es independiente de nuestras necesidades, van muy de la mano. Si tenemos distintas necesidades, nuestra situación psicológica va a ser muy distinta. Para poner un ejemplo, si estamos en nuestra necesidad de un trasplante de médula ósea, no va a ser mi misma situación psicológica que si yo estoy en la necesidad de un cafecito, ¿no? Entonces, esas situaciones varían ahí un poco. ¿Qué se me hizo el cursor? Aquí está. Entonces, bueno, vamos a entrar ahí un poco aquí al tema de necesidades, que pues como ven es muy importante pues para definir la situación psicológica del individuo, pero hasta el momento, compañeros, de la predicción de conductas, dudas, algún comentario que hacer. Perfecto, entonces vamos aquí continuando con el apartado de las necesidades. Entonces, en conjunto con otro investigador, Hohenreich, enumeraron 6 categorías de necesidades que representan grupos organizados de conductas que buscan satisfacerlas, ¿verdad? Un poco como que pues las necesidades que nosotros buscamos satisfacer. Entonces, en primer lugar, hablo de reconocimiento del estatus, control sobre los demás, independencia, protección, dependencia, amor y afecto, bienestar físico, ¿verdad? Esto, si se dan cuenta, va un poco parecido con las necesidades que mencionaba Karen Horney, ¿verdad? Pero pues ella ya lo llevaba un poco al campo de la patología, ¿verdad? De las necesidades neuróticas. Y pues aquí Rotter las viene a plantear, ¿verdad? En categorías muy parecidas, pero pues él las brinda aquí libre de juicio, ¿verdad? No, no es algo que esté enfermo, por así decirlo, el buscar la satisfacción de esto, sino sencillamente ahí está. Ya vamos a ver ahorita después lo que él consideraba enfermedad mental y cómo lo relacionó él desde su teoría. Y pues a la vez, Rotter mencionó que pues las necesidades pues tenían ahí ciertas cuestiones pues parecidas a los puntos que utilizamos para predecir la conducta, ¿verdad? Y a la vez tenemos potencial de necesidad, o sea, cuáles necesidades sí está dentro del espectro de las que podríamos tener y cuáles necesidades definitivamente no vamos a tener. Hablaba de la libertad de movimiento, ¿verdad? Este es un tema muy importante que pues él hablaba de cómo nosotros como seres humanos pues en algunos momentos podemos percibir que tenemos más opciones de hacer ante la vida que en algunos momentos, ¿verdad? Hay momentos donde sentimos, no tengo opción, ¿verdad? Pero hay otros momentos donde pues podemos percibir eso. A eso se refería con libertad de movimiento. Y por otra parte, hablaba del valor de la necesidad, que eso se refiere a que pues de la misma manera nosotros vamos priorizando nuestras necesidades unas por sobre otras. Por ejemplo, la necesidad de bienestar físico, pues
no me acuerdo bien, ¿verdad? Si en este curso vamos a hablar de Abraham Maslow, pero estoy seguro de que pues ya están familiarizadas con su jerarquía de las necesidades, ¿verdad? Coloquialmente conocida como la pirámide de Maslow, ¿verdad? Donde lo más bajo es bienestar físico, o sea, esa es la base de la pirámide. Entonces, por lo mismo, pues nosotros probablemente pues vamos a darle primacía al bienestar físico por sobre el reconocimiento del estatus, ¿no? O sea, si en serio estamos ahí padeciendo hambre y estamos ahí desprotegidos, muy probablemente primero nos va a importar llenarnos el estómago, tener un techito y ya después ver cómo me admiran, ¿verdad? Entonces, ven cómo hace sentido un poco eso y bueno, ¿verdad? Eso habló Rotter de que pues era algo que varía mucho de persona a persona. También Rotter mencionó, postuló el concepto del locus de control, ¿verdad? Personalmente es uno de los aspectos por los que yo más recuerdo a Rotter, ¿verdad? En cuanto a lo que yo aprendí acerca de él, y es el hecho de, pues, cómo nosotros, como seres humanos, ponemos el control de la mayoría de las situaciones que vivimos, ya sea en nosotros o en el exterior. Para esto viene a ser un poco una característica de personalidad, ¿verdad? Pues de la forma de ser de cada uno, pero sí tenemos como que cierta tendencia. Hay personas que pues ante una catástrofe o ante una cosa buena, lo toman como personal, ¿verdad? Es decir, sí, fue como consecuencia de las acciones que yo tomé. O hay personas que, pues, como les digo, ante una catástrofe o alguna situación positiva, pues lo toman como situaciones externas. Ah, bueno, pues eso fue la vida la que me lo dio, ¿verdad? No, no fue tanto cosa mía. Entonces, ¿cómo llegó Rotter a, a este postulado? Entonces, las personas tenemos capacidad para percibir un vínculo entre nuestra conducta y nuestro refuerzo, ¿verdad? O sea, nosotros no somos como, pues aquí un poco contradiciendo a Skinner, no somos como los cuyos, ¿verdad? Que pues si miramos ahí el queso, le caemos y ya, ¿verdad? De acuerdo a Rotter, nosotros tenemos la capacidad de razonar, ah, bueno, ¿de dónde fue que apareció ese queso? Y ya brindar una perspectiva un poco más reflexiva. Entonces, Rotter dilució que pues habían dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas que interpretaban sus resultados satisfactorios como pues situaciones parte de la suerte, parte del azar, parte de Dios, ¿verdad? Parte de la sociedad, de la política o de lo que sea, pero nunca de ellos mismos. Y existían las personas que pues eran la otra cara de la moneda. Solo antes de continuar, permítanme un segundo, voy a solucionar un poco la situación de la luz. Aquí estamos, ya menos penumbra. Pero bueno, entonces distinguió esto, entre estos dos grupos de personas. Eran las personas que pues lo tomaban más como algo que era mérito de ellos y pues personas que lo miraban como pues una situación ajena a ellos, en la que ellos no tenían control. Y entonces a estas observaciones, Rotter formuló el concepto locus de control. Esto hace referencia al lugar físico donde se encuentra el control. O sea, ya sea que ese control es externo o ya sea que ese control es interno. Pero, o sea, externo se refiere a que pues es la suerte, es el azar, es la política, es cosa de Dios, es cosa de los alienígenas, cosa de lo que sea, pero no es cosa mía, ¿verdad? Ese es el locus de control externo. Y el locus de control interno se refiere a cuando las personas dicen, ah, no, todo lo que ocurre es cuestión mía, ¿verdad? O las personas que pues están involucradas, ellos, ¿verdad? Tienen la culpa o el mérito, ¿verdad? De las cosas que pasan en su vida. Entonces, es una situación donde pues ahí también miramos que pues los extremos pues nos alejan un poco de la realidad, ¿verdad? O sea, lo más saludable sería una cuestión un poco más, más mixta, ¿verdad? Y que también, como mencionaba Rotter,
no en todas las circunstancias se tiene el mismo locus de control. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez en una guerra, que se forma una guerra hoy por hoy, eh, sería demasiado exagerado que yo dijera, es por mi culpa. Y digamos, hay gente que sí lo puede decir, ¿verdad? Mira, si hay guerras es porque vos no te involucras en la política, no participas, no estás presionando a tus representantes para que pues ellos hagan la diplomacia necesaria para evitar las guerras. Es un argumento un poco rebuscado, ¿verdad? Pero pues hay quienes lo pueden sostener. Entonces, en ese caso sí vale de que pues yo tenga un locus de control un poco más externo, ¿verdad? O, pues en otro caso, ¿verdad? Se puede dar de que pues las personas digan, ah, no, es que pues yo siempre que saco malas notas es porque el profesor me lleva mal, porque, no sé, porque no estaba yo en mis compañeros no me ayudaban, porque las estrellas no estaban alineadas y hay estudiantes así, ¿verdad? Que nunca ven que ellos son los responsables ahí de sus notas, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo, ¿verdad? En ciertas situaciones sí es más adaptativo que se tenga un locus de control externo y en otras situaciones es un poco más desadaptativo, pues de la misma manera el locus de control. Entonces, por lo mismo, nosotros como seres humanos no tenemos el mismo locus de control para todas las situaciones que experimentamos. Entonces, pues ya acercándonos aquí al final, pues bueno, ¿qué mencionaba Rotter de que pues era la conducta inadaptiva? Pues aquí, igual que Skinner, pues él viene a ser muy puntual, ¿verdad? Pero pues habla algo distinto a lo que habló Skinner. Y de acuerdo a la teoría de Rotter, se considera inadaptiva toda conducta persistente que impide a una persona acercarse a un objetivo deseado. Cuando ellos tienen un objetivo, pero no lo van logrando, ¿verdad? Eso viene a ser lo inadaptativo. De acuerdo a Rotter, pues nosotros deberíamos tener la capacidad, o bueno, tenemos la capacidad para alcanzar nuestros objetivos, pero son estas conductas inadaptativas las que no, las que impiden que esto se dé a cabo. Y por otra parte, estas conductas inadaptativas surgen de una combinación de un alto valor de la necesidad y la percepción de poca libertad de movimiento, ¿verdad? Miramos eso que queremos como algo demasiado grande o a veces como algo demasiado pequeño y eso pues nos afecta en cierta manera y sentimos de que no tenemos libertad de movimiento. Recordemos que era libertad de movimiento, era la capacidad de yo probar distintas opciones de conducta para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces creemos de que pues eso ahí que es muy valioso, yo no tengo muchas maneras de actuar y por lo tanto no puedo llegar ahí. Entonces ahí ya vemos un poco el esquema de la enfermedad mental, que como ven es muy general, pero a la vez muy conciso y, y sí habla de estas cuestiones. Por otra parte, pues él brinda también una perspectiva psicoterapéutica, ¿verdad? De cómo se deberían atender ahí estas conductas inadaptativas, pues bastante atinada desde mi perspectiva personal y pues viene un poco a que la persona cambie estas situaciones que habíamos hablado, ¿verdad? De cómo la persona conceptualiza sus necesidades y que pues las mire de otra manera. Entonces, desde su perspectiva, la psicoterapia consiste en encontrar el modo de conseguir cambios en el comportamiento mediante la interacción de una persona con otra. Es decir, son problemas de aprendizaje humano en una situación real. Por así decirlo, los problemas ocurren a través de un mal aprendizaje con una persona. Entonces, como terapeutas, nuestra tarea es ser esa persona con quien tengan un aprendizaje, pero un aprendizaje bueno. El objetivo general de Rotter es armonizar la libertad de movimiento y el valor de la necesidad, reduciendo las conductas defensivas y esquivas. Para alcanzar dicho objetivo, el terapeuta deberá basarse en dos estrategias, ¿verdad? Cambiando la importancia de los objetos, de los objetivos, ¿verdad? A veces dimensionamos lo que nos falta como algo demasiado grande y tal vez no lo es. Y entonces, ¿qué pasa? Sufrimos por no tenerlo. O por otra parte, lo que nos hace falta lo miramos como algo muy pequeño
y por lo tanto no le damos la importancia suficiente para ir por ello y conseguirlo y ya no tener esa carencia. Entonces ahí van viendo cómo los dos lados de la moneda influyen en la importancia para sentirnos bien. Y por otra parte, eliminando las expectativas poco realistas. Generalmente los objetivos son demasiado modestos y se persiguen una limitada libertad de movimiento. En la medida que sean observadas más certeramente, se podrá vivir con mayor plenitud. ¿Verdad? Viene un poco ahí de la mano de cambiar la importancia de los objetivos y a la vez también las expectativas. Entonces, compañeros, pues ya de esta manera, pues tenemos una perspectiva completa de lo que es la teoría de Julian Rother. Como les digo, pues interesante pues todo esto de locus de control. De mi parte es de eso de lo que me recuerdo de este señor, igual de su test de las frases incompletas, ¿verdad? Me imagino que pues en psicometría ya lo estarán viendo un poco, pero pues es autoría de este señor. Y bueno, entonces antes de que pasemos a observar qué va a ser nuestra tarea, no sé si tienen alguna duda o comentario acerca de este tema. Licenciado, buenas tardes. Con Hey, una buenas tardes, ¿cómo te preguntita. va? Bien, gracias. ¿Podría explicarme nuevamente lo del Lucus, que como que lo confundí al final? Ah, ya. Cuéntame, ¿tú qué idea te quedaste de lo que es el locus de control? Pues por lo que entendí, tal vez lo confundí. El interno es cuando le echamos la culpa a los demás de las situaciones que vivimos. Eso es lo que no, o al revés, eso es lo que creo que no me quedó muy Sí, claro. Heidi, es al revés, ¿verdad? El Ah, locus, ok. mira, para que, espero de esto te ayude más y no te hagan más bolas, ¿verdad? Locus es Ok. la palabra latina para lugar, ¿verdad? Entonces, ya puesto en castellano, significaría el lugar del control, ¿verdad? ¿Dónde reside el control? Si ese control está eh, en el exterior y es externo, o si ese control está en mi interior y es interno, ¿verdad? Entonces, las personas con locus de control interno se atribuyen a ellos la responsabilidad de todo lo bueno y malo que les pasa. Y las personas con locus de control externo se atribuyen a las causas externas todo lo bueno o malo que les pasa. ¿Te quedó ahora sí más claro? Sí, gracias. Ahora me surge otra cuestión. Por favor. Podrán haber personas que tengan la combinación, que estén que lo que pasa por fuera y no se puede controlar, uno no tiene el control, o eso siempre va a ser así, va a ser de extremo a extremo. Sí, mira, lo que mencionaba Rother es de que en distintas situaciones nosotros podemos tender a ver la situación así como te digo, ¿verdad? Un poco lo que yo mencionaba de cómo en algunos momentos es adaptativo un locus de control y en algunos momentos es adaptativo el otro tipo de locus de control, ¿verdad? Pero lo que sí mencionó Rother cuando él planteó esta teoría es que no se utilizaba el mismo locus de control para todas las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, puede que alguien tal vez en lo académico, ¿verdad? Tenga un locus de control interno y en su situación económica tenga un locus de control externo, ¿verdad? ¿Cómo sería ya más concretamente? Si tiene locus de control interno en lo académico, dice, todas mis buenas o malas notas son mi responsabilidad. Y si tiene un locus de control externo en la economía, sería decir, si yo tengo o no tengo plata, son por cuestiones ajenas a mí, ¿verdad? Entonces, sí hay situaciones donde una misma persona puede tener un locus de control, ya sea externo o interno, pero tomando en cuenta, ¿verdad? Que pues es algo que forma la personalidad del individuo, es más probable de que pues nosotros tengamos una tendencia a utilizar más veces alguno, ¿verdad? Puede que pues dentro de los que estamos aquí hay alguna persona que tiende más a lo externo, ¿verdad? No quiere decir de que en todos va a usar externo, pero sí en la mayoría, ¿verdad? Y de igual manera, quienes tienden a lo interno lo van a usar en muchas situaciones, pero no en todas, ¿verdad? Solo en una mayoría, ¿verdad? Ahora ya te queda un poco más claro el concepto Sí, gracias, ahorita sí. para servirte, Heidi. ¿Más dudas o comentarios antes de que pasemos a la tarea, compañeros?
Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Elizabeth, ¿verdad? Así es, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios. Licenciado, fíjese que yo tengo duda respecto a su teoría, a la Sí. suya directamente. Ajá. Este, ¿nos puede hablar un poquito acerca de ella? Mi teoría en cuanto a lo que hablé de la predicción del futuro o mi teoría de la personalidad. Su teoría, la que usted argumenta, la suya, de la personalidad. Ah, En cuanto a esto, porque yo creo que en cuanto a la cuestión de los locus de control, ahí ajá, juega un papel muy importante la personalidad, ¿verdad? De alguien. ajá. ¿Será que Sí, podría ampliar un poco de ahí, por favor? pues mira, te voy a explicar un poco, ¿verdad? Y esto yo creo que pues qué bueno que lo preguntas porque pues es muy importante tenerlo en cuenta. La teoría de tanto de Rotter como la de Freud, como la de Skinner o todas, tienen su valor por sí mismas. O sea, todas estas teorías que estamos viendo en el curso se respaldan a sí mismas. Entonces, ¿esto qué pasa? Hace de que pues ya mi perspectiva de la personalidad, pues bueno, no debería influir en cuanto a la veracidad o no veracidad de cada una de las teorías. O sea, yo como profesor, mi tarea, ¿verdad? Pues es brindarles aquí el conocimiento. Pero yo, o sea, éticamente no estaría completa mi labor si no lo conjunto, ¿verdad? Con estas cuestiones que yo les digo dentro de algunos autores, de situaciones que yo miro en la clínica y en mi práctica profesional, que yo miro, pues aquí no se cumple tanto la teoría, o aquí sí se cumple mucho la teoría. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es que yo aporto estos comentarios a las teorías, ¿verdad? Pues las teorías en sí, ellas solas se sostienen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, viene a ser un poco, pues, secundario, por así decirlo, lo que yo, pues, considero un poco mi teoría de la personalidad, ¿verdad? Creo que, pues, sí da un tema ahí para que, pues, hablemos ahí un poco, tal vez, pues, qué bueno, te debo agradecer, Elizabeth, porque, pues, ya me dejas ahí el gusanito, ¿verdad? De que, pues, empiece ahí a escribir acerca de una teoría completa de la personalidad ahí a través mía, pero sí sale un poco del tema del curso. Lo que sí les puedo decir, ¿verdad? Para pues ahí resumir un poco y no darles aquí un gran párrafo de qué es lo que yo considero en la personalidad, es de que pues yo trabajo con mis pacientes desde una perspectiva integrativa de la psicoterapia. ¿Eso a qué se refiere? A de que pues yo no me caso con una teoría, yo no soy ortodoxo, yo soy todo lo contrario a ortodoxo, sino que pues yo utilizo para cada situación la teoría y técnicas que se adecúen más al caso. Pero eso así, no lo hago así pues como que sacando lo que salga de una bolsa mágica. Yo particularmente utilizo como base la teoría cognitiva conductual para trabajar, ¿verdad? Ya un poco más parecido a lo que habla aquí Rotter, pero pues ya para ser más exactos, un libro que me funcionó mucho es La terapia de la depresión de Beck. Si lo pueden buscar, ahí está a las órdenes. Y también un texto de psicoterapia de un psiquiatra nacional que se llama Emilio Quinto, ¿verdad? El manual de ese señor de psicoterapia me sirvió inconmensurablemente para lo que fueron mis prácticas. Ese manual aquí lo tengo en copias. Si alguien quiere que yo le regale, ¿verdad? Un set de copias, yo puedo regalar un set de copias y ese set ahí ya entre ustedes pues lo pueden compartir, ¿verdad? Obviamente con fines educativos, ¿verdad? No lucrativos, ¿verdad? Yo no les voy a cobrar y ustedes no pueden cobrar por eso, son fines educativos, pero si quieren ese manual, pues yo con mucho gusto se los puedo compartir, ¿verdad? Y como les repito, este es desde la perspectiva cognitiva conductual. Entonces, eso viene a ser mi base, pero también utilizo elementos de psicoanálisis, elementos de terapia humanista existencial, elementos de terapia transpersonal, elementos conductuales puramente,
Y pues todo eso, también elementos de la narrativa, y todo eso es lo que yo utilizo para trabajar con las personas, ¿verdad? Pero como te repito, ¿verdad? Aunque yo fuera psicoanalista ortodoxo, o aunque yo fuera terapeuta, logoterapeuta, de igual manera la teoría es la teoría, ¿verdad? Va un poco por ahí la respuesta que esperabas, Elizabeth. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Entonces ya sabes, cualquier cosa, ahí tengo a la orden esos textos extra para ti o para cualquiera que los Por quiera. favor, licenciado, yo le voy a agradecer si nos hiciera ese favor enorme de compartirlo. Muy agradecido. Claro, y sí, hombre, la pena es que no lo tengo así en PDF para subirlo a la plataforma, ¿no? Entonces en este caso sí, pero si tú o alguien más, ¿verdad? Se ofrecen para venirlo a traer, con gusto aquí les puedo tener una copia, ¿ok? De acuerdo, licenciado, muy amable. Para servirte. Entonces, bueno, de igual manera empiezo aquí a explicar la tarea, pero si tienen dudas, sin pena, por favor, háganmelas llegar. Pero bueno, tarea número 7. Ahora sí, yo creo que ya cumplí el reto, ya no me equivoqué a la hora de redactarlo. Tarea número 7, ya tiene el número que es. Para la realización de esta tarea será necesario que lea el libro de texto Teorías de la Personalidad, Feist Rovers. Ahí ya lo tenemos bien los autores, tenemos bien la página, todo bien hasta el momento. Para luego contestar las siguientes preguntas basándose en la teoría expuesta en el texto. Responda a las preguntas demostrando claramente su comprensión y dominio del tema. Esta tarea deberá ser subida a la plataforma a más tardar el día sábado 4 de septiembre, o sea, de mañana en 8, a través de la plataforma Blackboard. Esta tiene un valor de 2 puntos netos. Pueden revisar su rúbrica ahí para ver qué aspectos van a ser calificados. ¿Ok? Tomando en cuenta la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, decreto número 3368, se les recuerda que todo intento de plagio anulará la calificación de la tarea. No he revisado la tarea de Skinner, pero tengo ahí fe de que esta va a ser la semana en que va a haber 0 plagio, ¿verdad? Ya hubo muy poquito en la anterior, casi nada. Espero que pues ahorita ya lo logremos. E igual, mucha, no bajemos la guardia acá. Basándose en la teoría del aprendizaje social de Rotter, redacte un párrafo de alrededor de 150 palabras. O sea, si le salen 140 y lo lograron, ahí dejémoslo. Si le salen 160 y lo lograron, no pasa nada. Pronosticando la conducta del presidente Alejandro Yamatei con respecto al manejo de la pandemia de la COVID-19. O sea, ¿qué van a hacer? Van a escribirme ahí en 150 palabras qué conductas creen que va a presentar el presidente para controlar la situación de la pandemia en base a lo actual, ¿verdad? Obviamente, como les repito, ¿verdad? Es una tarea muy difícil, ¿verdad? Créanme que no les voy a bajar puntos si no se cumplen sus predicciones, porque pues no es para eso, sino lo que quiero ver es que apliquemos la teoría de Rotter para predecir conductas, en este caso, y pues ahí lo que vamos a evaluar es cómo la aplicamos. Entonces, aquí ya les voy dando un poco de guía de cómo debemos ir redactando nuestro párrafo. Entonces, para la realización de este párrafo, formará parte de la calificación mencionar los siguientes temas. O sea, si mencionan estos temas, definitivamente van a tener la nota completa. Si falta alguno, definitivamente no van a tener la nota completa. Entonces, potencial de conducta. Recordemos, la variedad de conductas que pueden darse y las que no. Expectativas. ¿Qué expectativas intuimos que puede tener el presidente? ¿Qué valor de refuerzo? De igual manera, ¿qué creemos que el presidente valora como un refuerzo? Y situación psicológica, ¿cómo analizamos que ha de estar la situación del presidente ahorita? ¿Verdad? En base, para esto, ¿verdad? Pues podemos utilizar entrevistas que el presidente haya dado, notas de prensa, ¿verdad? Donde hable de él y todo eso, pues ahí que nos pueda servir para respaldo, para decir esto, ¿verdad? Que se o sea, no vamos a decir, yo digo que pues él se siente contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. No, ¿verdad? O sea, tratemos de respaldarlo, ¿verdad? Tampoco les digo que pues hagamos ahí una tesis, por así decirlo, donde pues tenemos ahí que pues argumentar todo esto, ¿verdad? Pero pues por lo menos ahí que haya alguna
algún respaldo para lo que vamos diciendo. Por ejemplo, el presidente mencionó en tal entrevista de que se siente satisfecho o insatisfecho por los resultados, ¿verdad? Entonces, utilicemos ahí esas fuentes para pues argumentar un poco, más que nada, la situación psicológica del presidente. Eso sería la pregunta número 1, para las 150 palabras, y luego, en base a la información disponible en entrevistas, medios de comunicación y noticias disponibles, describa el locus de control de Alejandro Yamatei y justifique su respuesta en base a la teoría. Aquí si no tenemos número de palabras, en un párrafo lo podemos hacer bien, ¿verdad? Entonces, por favor, no cometan la situación de poner solo interno o externo, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? Parte de la pregunta es que argumenten en la teoría y decir, bueno, interno porque pues en base a sus acciones podemos inferir de que piensa de esta manera, o en base a sus acciones o lo que mencionó en esta entrevista, podemos inferir que es externo. Entonces, pues de esta manera, si ahí, como les repito, utilizamos la teoría, eso es lo importante, ya lo que haga el presidente, pues creo que solo entre él y el que está ahí arriba saben qué va a ocurrir. ¿Ok? ¿Dudas acerca de la tarea? No, licenciado. No, todo licenciado. Gracias. Ok. Pues bueno, compañeros, entonces pues espero ahí que tengan una excelente tarea y también que pues su noche de hoy sea pues reparadora y la disfruten ahí con las personas que ustedes más quieran. Entonces, bueno, compañeros, les agradezco su atención. Como les repito, igual esta sesión la vamos aquí a subir al canal de YouTube, si la quieren ahí revisar. De igual manera, pues avísenle a sus compañeros, quienes no pudieron estar, que ahí la van a tener, ¿ok? Entonces, compañeros, hasta que el tiempo sea grato, nos volvemos a ver. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Linda noche, gracias. licenciado. Gracias. Buenas noches.